Hola, en este ejercicio nos piden que indiquemos de 4 afirmaciones que nos hacen cuál de ellas es verdadera. Son afirmaciones sobre la energía interna de un sistema. Nos dice o afirma que la variación de la energía interna durante un proceso depende del camino seguido. Bien, esta afirmación es falsa. Esto no es cierto. La energía interna es una función de estado y su variación no depende del camino de la transformación, que siga la transformación, sino de los estados inicial y final. Si tenemos un sistema en un estado 1 y lo pasamos a un estado 2, el cambio de energía interna durante ese proceso va a depender solo de la energía interna que tenga el sistema en el estado 2 y en el estado 1. Esa diferencia U2 menos U1 nos va a dar el cambio de energía interna. Pero no dependerá de si el camino seguido es este o es este otro. No importará qué camino sigamos. El cambio de energía interna será el mismo, tanto si seguimos un camino como otro. Se dice que la energía interna es una función de estado, por eso. Es una función de estado. Depende de los estados inicial y final del sistema, pero no del camino que se sigue. Se puede entender quizá mejor con otras funciones de estado, como por ejemplo puede ser la temperatura. Imaginemos un cuerpo a una temperatura T1. Realizamos un proceso en el que lo calentamos, de la forma que sea, y lo llevamos a un estado a una temperatura T2. El cambio de temperatura no va a depender del camino que se haya seguido, da igual que lo calentemos de una forma o de otra. Es decir, el cambio de temperatura, ¿de qué va a depender? Simplemente de los estados inicial y final, es decir, de las temperaturas que tiene al final menos la temperatura que tiene inicialmente. Ese cambio de temperatura es T2 menos T1 independientemente del camino que se siga. Por lo tanto, la temperatura también sería una función de estado. O la presión. Depende del estado inicial y final, no del camino que sigas para comprimir. Existen muchas magnitudes termodinámicas que son funciones de estado y que no dependen del camino seguido. La energía interna es una de ellas. Afirma una segunda cosa. Dice, en la segunda afirmación, nos dice, es igual al máximo calor que puede dar el sistema. Bien, es cierto que cuando un sistema intercambia calor, libera calor, cede calor, está disminuyendo su energía interna. Si nosotros tenemos un sistema con paredes conductoras y pierde una cierta cantidad de calor Q, ese calor que pierde hace que la energía interna de ese sistema disminuya, es decir, va a haber una variación negativa de la energía interna. Bueno, siempre que no le aportemos energía de otra manera, porque un sistema también podemos darle energía a su vez trabajando sobre él. Por tanto, si pierde calor pero realizamos trabajo sobre él, podría mantener su energía interna o incluso incrementarla. Es verdad que la afirmación que nos hace de que el cambio de energía interna es igual al calor máximo que puede dar el sistema. Pues no, es falso. Es falso. El cambio de energía interna depende, según el primer principio de la termodinámica, depende de dos magnitudes, que son calor y trabajo. Podemos decir que el cambio de energía interna es igual a la suma del calor intercambiado, absorbido o cedido por el sistema, con el signo adecuado, más el trabajo realizado por el sistema o realizado sobre él, con el signo de nuevo adecuado. Esa suma sí nos daría la variación de energía interna, pero el calor intercambiado solamente no. Hay que tener en cuenta también el trabajo realizado. Por tanto, esa afirmación también es falsa. Además, dice que en cuanto a la energía interna de un sistema, ni siquiera habla de la variación de la misma. La suma de calor y trabajo no es la energía interna del sistema, sino es la variación de la misma. Esto es completamente falso. Después nos dice que la energía interna de un sistema corresponde a la energía potencial de las moléculas del sistema. Aquí sí hay algo de verdad. Un sistema posee una energía interna que es debida a la energía que poseen las moléculas que componen ese sistema. Para entender el concepto de energía interna nos tenemos que ir a una descripción microscópica del mismo. Tenemos que saber que está formado por pequeñas partículas que pueden ser o bien átomos o bien moléculas. La energía interna que posee un sistema es debida a la energía cinética de esas moléculas que poseen al moverse. Se mueven en línea recta, chocan unas con otras contra las paredes del recipiente y esa energía cinética es parte de la energía interna que
posee el sistema, energía cinética que poseen las moléculas. Después, además, poseen una energía que podemos llamar energía potencial. Esa energía potencial en realidad está formada por diferentes tipos de energía. Por ejemplo, energía debida a la rotación de la molécula. La molécula posee energía debido a que rota. Posee energía debido a que sus átomos vibran. Estos enlaces entre átomos de una molécula son enlaces que tienen una cierta libertad de movimiento, es decir, no son rígidos, se asemejan a un muelle y por tanto tenemos ahí una energía potencial que podemos llamar elástica. Además, incluso las moléculas poseen energía electrónica debido a transiciones entre diferentes niveles energéticos de los electrones que las componen. Así que la energía interna de una molécula está formada por diferentes componentes: energía cinética, energía potencial, que a su vez es un conjunto de energías internas que posee la molécula. Por tanto, decir que la energía interna de una molécula es la energía potencial de la misma, pues no, habría que añadir además energía cinética. Por tanto, esto lo vamos a considerar también como falso. Y por último dice que la energía interna, pues no podemos conocer su variación en el transcurso de un proceso, solo podemos conocer su variación y nunca podemos conocer su valor absoluto. Es cierto, la energía interna, esto sí es verdadero, esta es la verdadera. No se puede conocer para un sistema su energía interna, es decir, yo, aunque antes he dibujado esto y he puesto energía uso 1, yo esa energía no la puedo conocer. No hay una referencia, un cero que me permita saber qué energía interna posee un sistema. No existen ceros para las energías cinéticas o potenciales de un sistema. Por tanto, si esto no se puede conocer de forma absoluta, la U tampoco se puede. Sin embargo, yo he escrito esto. No es incorrecto si yo me refiero al cambio de energía interna como diferencia entre las energías de los estados uso 2 y uso 1. Yo no sé cuánto vale la energía interna del estado uso 2 y uso 1, pero sí puedo conocer la variación. La variación sí. Y esa variación la puedo calcular como calor intercambiado más trabajo intercambiado por el sistema. De acuerdo, podemos obtener variaciones, aunque no valores absolutos de energía interna para un sistema. Variaciones sí. Valores de las energías, no.